Para el último día en la isla San Cristóbal, en Galápagos, hemos dejado una actividad que nos deja bien nerviosos. Sí, yo estuve toda la noche durmiendo pensando en eso y me saqué hasta el anillo. Sí, estamos sin anillos. Porque siempre que yo hacía algo parecido a esto, me daba mucha presión en la cabeza, dolor en los oídos y un desespero. ¿Viste cuando vos pensás lo más extremo y lo peor? Sí. Pero yo sentía que como que se me iba a reventar una vena de la cabeza y pensaba cosas así, me iba a morir. Y me da miedo hacerlo, pero vamos a intentarlo ahora. Acá llaman bautismo de buceo. Así es. Es la primera vez que vamos a estar en contacto con equipo de buceo. Le dicen bautismo porque no vamos a hacer el curso de buceo. No. Sino que directamente vamos a bucear, pero de la mano de un instructor en aguas profundas. Así es. Y nos van a poner adentro de un barco sumergido. O sea, vamos a hacer todo lo que un buceador hace, pero sin ser buceadores. Yo no entendí muy bien. Pero lo que entendí es que si te gusta, tipo si nos gusta hoy, claro, vamos a gastar el dinero para hacer el curso y sacar certificado. Y creo que ahí sí puedes ir sin un instructor. O sea, claro, la responsabilidad va a ser tuya, pero hoy no es nuestra responsabilidad, digamos. Si te gusta lo que dice Lisana, es que podés posteriormente sí hacer el curso. Igual yo no entiendo, ahora sabremos cómo yo voy a bucear y que no se me explote la cabeza sin hacer el curso. Porque mi miedo es estar allá abajo y que me empiece a doler. ¿Y qué hago? ¿Cómo subo? Sí, yo también. Todo eso tengo Pero duda. Bueno, nos van a explicar justamente todo eso y bueno, lo bueno es que la visibilidad hoy está buenísima, hay sol, el cielo azul, así que el mar debe estar buenísimo. Acá ya llegamos a la escuela, todo acá es cerca, ¿viste? Llegamos en 2 toques y lo que vamos a hacer acá hoy es, nos dijeron que vengamos temprano a probarnos los tamaños de los trajes para ver si todo nos entra bien. El traje, la pata, todo. Todo, el scuba le dicen. Scuba diving. Ahí está, ¿ves? Este sería el equipo. Hola amigo, ¿todo bien? Que nos vamos a probar ahí. Ahora vamos a ver qué es lo que nos van a decir. O sea, estoy súper emocionada porque siempre lo quise probar, pero como que en cada destino dijimos, tal vez no esta vez, como posponiéndolo. Y anoche estábamos aquí pensando, dale, hagámoslo. Lisana ya fue al baño 5 veces hoy. Ah, mentiroso. De los nervios que tiene. Mentiroso. ¿Cualquier persona puede bucear? Cualquier persona puede bucear, de hecho discapacitados que no tienen funcionalidad de los pies han podido bucear. ¡Wow! Discapacitados. ¿Te imaginabas eso, Lisana? La verdad que no. Yo tampoco. Entonces, no va a pasar nada hoy. Mi mayor miedo es la presión en la cabeza. Eso es lo que más miedo me da. No hay ningún problema, es súper fácil, lo que es descomprimir, solamente lo único que tienen que hacer es como un pinchazo. A lo que van en el avión, si han sentido como que se les tapa el oído. Lo único que tienen que hacer es presionar. Presiono tipo el aire por las orejas. Sí, por la... Sí, por Hago así. la nariz, exacto, y se va el aire. ¿Sí? Y de ahí empiezan a bajar poco a poco. Bueno. Igual el instructor les va a dar toda la información hoy en el bote y todo eso, no tienen que tener ningún problema. Bueno. Estoy más tranquilo. No, mentira, tengo un cagazo arriba de la mano toda mojada. ¿Qué nos tenemos que probar hoy? ¿El traje? Tienen que ponerse el traje, cierres en la parte de atrás. Sí, ¿yo voy primero? Sí. Bueno. Una pregunta. ¿Me dejo el pantalón o no? Sí. ¿O en bolaingas? No. Con short. ¿Y acá? En la camiseta. Ok. O sea, en traje de baño. Matías, ¿cómo se pone esto? ¿Así de arriba? Sí. Así nomás. Así nomás. Es grueso, ¿eh? Me recuerda ese que flotamos en el círculo polar ártico. ¿Es tan frío así abajo del agua? Ahorita la temperatura está entre unos 23, 24 grados. Sí, Claro, pero van a estar como 40 minutos bajo el agua, así que el traje les mantiene. es difícil ponérselo. Es bastante duro, o sea, está como bien pegado a mi piel. Sí. No es una cosa floja. ¿Y una persona de edad, de, no sé, de más edad, puede bucear? Sí. Si todo el mundo puede, Mateo y Lisana pueden, ¿eh? Sí. Está apretado, ¿eh? Sí. Me aprieta un poco las bolañas. Me quedó, pero... Ahí está. Lo único que haría, pondría una media acá como para quedar más
Más llamativo, ¿viste? Ah, mi amor, no me lo puedo poner. ¿Qué pasa? No puedo. ¿Viste lo pegado que es? Es difícil. Y me decís que tengo que hacer esto arriba del barco, como bien. Fua, capaz que antes del barco lo ponga. No creo que arriba del barco. Seguí haciendo fuerza que en un momento va a entrar. Mateo, presta atención al video porque no te quiero. Te quiero de vuelta, ¿eh? No quiero morir. Eso, presta atención. Estoy prestando toda la atención del planeta Tierra. Lisana, imagínate que estás en el medio del mar, Sí. en una lancha, haciendo un tour en Galápagos. Vas a bucear y le querés mandar a tu mamá, que está allá en Estonia, del otro lado del mundo, un videíto de todo lo que estás haciendo por WhatsApp. ¿Vos te imaginás lo que eso te costaría de roaming si tenés que hacerlo con tu operadora local? Ya me ha pasado y no quiero que eso suceda. Por eso mismo nosotros les recomendamos Saily. Saily es una SIM virtual, no tenés que comprar el chip físico, no tenés que ir a ningún lugar, nada. Simplemente bajás por la aplicación la SIM, la instalás muy fácil, muy rápido. Elegís el país a donde estás, el plan que querés comprar y vas a tener datos móviles en tu teléfono para que puedas navegar tranquilo a un buen precio y no te preocupes con los altos costos que te pueden llegar después del viaje. Y también tiene VPN para que navegues seguro. Así que con el código MIL o el código QR acá consiguen 15% de descuento. Nosotros lo usamos, funciona muy bien y lo recomendamos. Bájense Saily. ¿Estás listo, mi amor? Vamos a ver. Ahí salimos de las instrucciones. Hay varias señales que hay que hacer, como un está. Yo aprendí esta nomás, mirá. Así. Quiere decir que estoy hecho mierda. Sáquenme de aquí. Yo no me acuerdo de nada, era mucha información en poco tiempo. Vamos con la mejor fe que todo salga bien. Y vamos poco a poco, ¿eh? Sí. No desesperas, la única regla, ¿eh? No desesperarse, dijeron. Este es el último video que estamos haciendo Ay, de no, YouTube. Nos despedimos No. de YouTube. Mateo, no. Queremos agradecerle a toda la audiencia. Mi amor, no. Si se quieren suscribir para desear una Mateo, despedida linda y sanas, salvos. es el primer video de muchos más mejores que va a venir. Eso, ¿no es cierto? Si Dios quiere. Dios, el que está arriba, el que manda. Va a Yo no salir, mando nada en mi va vida. a salir todo bien, vamos a disfrutar y tal vez tu nuevo hobby, ¿eh? Pensamos así. El único que manda es el número 1, el que está allá arriba, nadie más. Va a salir todo bien, mi mamá. Mi mamá. Ya estoy loca. Mi amor. Mira, nos dieron esto también para que no se nos rompa la cámara porque vamos a 10 metros hoy. 10 metros, Mi yo amor. nunca pude ir a medio metro en el agua. Va a salir todo bien. Dios quiera. Eso. No, así vamos a flotar, ¿eh? Mira. La Eso. chica que nos vendió el tour dijo que 72 horas ellos salen a buscar comida y después vuelven y se quedan durmiendo 2 días para descansar. Todo lo que estuvieron buceando y buscando pescado. Porque se la pasan todo el día buscando pescado y alimentándose. Me encanta cómo están flotando ahí. Bueno, vámonos. También nos dijeron que todo acá es un parque nacional y está regulado. No se puede ni siquiera tirar una caña de pescar acá que te ponen multa. Los barcos que vienen del extranjero tienen que limpiar el casco, tienen que sacar documentos. Acá no se puede tocar ni una piedra, todo está reglamentado. Me parece perfecto. Mirá el color del agua que está hoy, qué preciosidad. Sí, tenemos una suerte hoy. Ay, qué lindos que son. O sea, nadar con ellos va a ser muy loco. Wow, son Mirá lo rápidos. rápido que nada. Son rapidísimos. A ellos no se les tapa los oídos, ¿viste? Cuando van abajo. No. Ahora vamos a esperar 2 minutitos más acá a la lancha porque va a venir un marino, debe ser de la Fuerza Armada, a inspeccionar si la empresa de turismo está toda bien, con los papeles y todo, y ahí vamos a poder arrancar. O sea, hay un nivel acá de inspección muy alto para cuidar todo esto. Por eso hay tantos animales sueltos. 1, 2, 3, para abajo. Con la espalda. ¿Vos sabés, Lisana, por qué los buzos se estiran de espaldas Sí, hacia el agua? sí. ¿Por qué? Porque si tiran para adelante se caen al barco. Exactamente. Exactamente. Venga, cambio de barco y Ahí llegamos, ese ahí es. vamos. Ay, madre mía. Madre mía, ¿en qué nos hemos metido? ¿Para qué sufrir si Che. no puedes gozar la vida? Descansen en la luna de miel. No, esa no es la idea. La idea es sufrir, Ay, no. como el matrimonio.
Bueno, no digas más nada. Chistecito. No digas más Un nada. chistecito. No digas más nada. Para empezar el día. Yo no sufro, yo gozo. La vida es sufrir para gozar. Bueno, vamos. Para gozar hay que sufrir. Vamos. ¿Cómo va, Elisana, eso? Difícil. ¿Está difícil? Mira, ahí los chicos le pusieron jabón y agua para que se pueda. Parecía lava auto. ¿Es acá donde nos vamos a tirar? Sí. Laguna de Darwin. Bahía de Darwin. Bahía de Darwin. Mira, acá está todo el equipamiento ya preparado. Bueno, Elisana, ahora no puedes más dar vuelta atrás, ¿eh? ¿Y vos? Yo sí. ¿Por qué? Alguien tiene que quedarse cuidando el barco. Yo doy vuelta atrás, pero al agua. Ah. ¿Ustedes saben, chicos, por qué el buzo siempre se tira hacia atrás y nunca hacia adelante? ¿Me estás preguntando? Sí. Por el peso del equipo, supongo. Porque si se tira hacia adelante cae dentro del bote y hacia atrás cae al agua. Malísimo el chiste. Pero ustedes ríanse para que yo quede bien. ¿Viste, Elisana? Sí. Tengo experiencia en buceo profesional. Sí. Miren, ven ahí está la estatua de Darwin, porque fue exactamente en esta bahía donde él llegó. No la visitamos todavía, pero es acá. Miren. El equipo de buceo básicamente son tres piezas principales. Se compone de un regulador que, como lo dice el nombre, te regula la presión, un tanque, en este caso es un tanque de aluminio, y un BCD, que es un Buoyancy Control Device, un dispositivo de control de flotabilidad, ¿ya? Este tanque puede soportar una presión de 3000 psi. ¿Cuántos son 3000 psi? La llanta de un carro se llena entre 32 y 34 psi. La llanta de un tráiler se llena a 100 psi. Aquí tú tienes 3000 libras por pulgada de presión. Eso quiere decir que tienes aire suficiente para estar 40 minutos, 35 minutos. Es prácticamente imposible que tú te respires este aire en menos de ese tiempo. Primero, porque este sitio es poco profundo. También depende de muchos factores. Qué tan grande seas, qué tan profundo vayas, qué tan rápido respiras. Pero en este sitio es el tiempo que nosotros podemos estar sin ningún problema son 30 minutos. Tenemos una manguera de alta presión que nos indica en este caso 3000 psi, como te digo, esto es la presión inicial y es intuitivo, por supuesto. Cuando va llegando al sitio rojo significa que estamos baja presión. Nosotros no sabemos qué tiempo vamos a estar bajo el agua, solo según la presión sabemos el tiempo que podemos estar. ¿Y cuando llega así significa que no hay más oxígeno? No hay tanta presión, no hay tanta presión. Otra cosa, esto no es oxígeno, esto es aire comprimido, ¿ya? Que es un 21% oxígeno y 79% nitrógeno. Toda la luna de miel vamos a usar vaselina con Lisana. Porque todos los tours son en el agua. Suerte que me he comprado la vaselina para ponerme en los bigotes. A ver un poco. Buen comienzo, ¿eh? Ni abre. A ver si el instructor puede. Porque no la puedo abrir. Patina mucho. Ahí está. Ahí pudo el chico. Gracias a Dios. Entonces me dijo que ponga... mirá. Es bastante patinoso. ¿Así me dijiste? Ajá, para abajo. Sí. Así sí, pasa. Solo ahí nomás. Exacto, solo en ese espacio. ¿Cuánto? Deja verte un poquito más. Como que lo que tienes en el dedo, como que esto que tienes en el dedo. Eso y ahí mismo. Sí, con eso debe ser suficiente. Tal vez un poquito más, pero no. ¿Me la quieres pasar tú? No, es un vivo para que ponemos el dedo. No me quiso pasar la vaselina. El instructor no puede pasar la vaselina. Ahí vamos. Alex, ¿ahí está bien o más? Suficiente. O Eso más está vaselina. bien, eso está bien. No te preocupes. A Ahí está. bucear ahora. Vamos a bucear. Mirá el peso que nos va a poner ahí. ¿Vos estabas bueno. enterada de eso? No. Cae, Yo ya. creo que acá tenemos que unos 10 kilos. No. ¿Cinco? 5 y medio, 6 kilos más o 5 y menos. medio, 6 kilos. Ay, Dios mío. Ahora sí estoy nervioso, ¿eh? 5 kilos de achura asada. Ajusta, Lisana, ajusta. Sí, sí. Que quede ajustado, ¿no? Que no se te que caiga. que no se caiga, más que todas las mujeres por las caderas. Qué locura esto, ¿eh? Mirá como los otros ya se fueron. Los otros eran avanzados, ¿viste? Sí, Ya- ya 13 veces. 13 veces en las profundezas del Titanic ya fueron. Ah, mentí. En el agua el instructor
instructor nos recordó una vez más las reglas más importantes y para abajo nos fuimos. Empezamos a bajarnos agarrados de la soga e igualando la presión en los oídos. Para eso hay que tapar la nariz con los dedos y soplar suavemente, como si intentaras exhalar por la nariz tapada. Yo iba súper bien, pero Mateo no se sentía muy bien. En la primera bajada la verdad que me sentí mareado, me dolían los oídos y sentía presión en la cabeza y estaba un poco nervioso porque nunca había bajado a más de 1 metro de profundidad. Entonces subimos a la superficie e intentamos otra vez y ahora sí pudimos. Al llegar al fondo empezamos a nadar, primero íbamos de la mano del instructor que nos iba cuidando y después ya nos fuimos soltando un poco más. Nos estaba yendo súper bien y de repente vino un lobo marino a ver qué hacíamos. Qué emoción verlo tan de cerca y qué hermoso la forma que nada, parece que está bailando. Y se nota que Mateo quedó asombrado. Ahí por alguna razón empecé a flotar hacia arriba y no pude bajar más. Entonces el instructor me tuvo que venir a salvar. Vimos estrellas de mar azules, amarillas, nadamos juntos y hasta vimos una tortuga marina. ¡Qué animal tan hermoso! Y era bastante grande. Hubo un momento que se quedó cerca nuestro para que podamos verla mejor y después se fue nadando solita para su destino. Qué experiencia inolvidable que fue eso. También vimos a una manada de peces coloridos que no terminó nunca, parecía que venían de la nada. Debe haber como 500.000 peces. Al subir el instructor nos explicó que teníamos que ir de forma lenta para que el cuerpo se vaya readaptando y también porque uno cuando está en el fondo del mar a profundidad tiene mucho nitrógeno en la sangre y al volver uno lo tiene que ir liberando de a poco para que no haya ningún problema cuando uno llega a la superficie. ¿Cómo te sentís, Lisana? ¿Cómo fue tu primera experiencia buceando? Cansada. ¿Cansada? Sí. No me siento cansado. Al Sí. inicio me dio miedo, me mareé, me sentí un poco loco así, pero después como que me solté allá en el fondo y lo disfruté. A mí al inicio todo bien, pero cuando estoy abajo y viene una corriente me pongo como nerviosa y... Ah, esas corrientes marítimas que venían por sí, ahí. porque no puedo moverme y nada, entonces me pongo Un poco asustada. sí. No, la verdad que no. Tenía más miedo acá arriba que abajo. Cuando estaba abajo ya no me dolía más los oídos. Que hacía esa técnica, así. Y soltás, que se te abren los tímpanos. Y el profesor ahí que nos iba agarrando de la mano y nos llevaba y todo. Y esto me tranquilicé. Claro. Hubo un momento que me mareé, hice así y él me dijo, tranquilo, hacé así. Hice así, y volví a ver todo bien. Pero todo bien, se escucha todo muy raro ahí abajo, es rarísimo. No escuché nada. No escuchas como... No escuché ni un ruido. o sea, no ruido, pero como... no se explica. Como vacío que... Vacío porque es muy loco llegar y tocar el fondo del mar. Vienen las tortugas, los lobos marinos que están allá abajo, 6-7 metros de profundidad, una locura. Sí. Y en un momento pensé, si me pasa algo acá estoy listo, pero después me tranquilicé otra vez y seguí. Es muy mental, No. Para mí fue muy mental, como tenés que estar tu cabeza tranquila, porque si no, no lo podés disfrutar. Así es. No estamos volviendo, tenemos una ronda más. Fue el entrenamiento ese para ahora sí ir a un desafío un poco más, nivel 2, Así es. digamos. Estábamos en el nivel 1, ahora vamos al nivel 2. ¿Vos estás preparada, Lisana? Vamos. Porque yo lo voy a ver de acá arriba ahora. Mentira. Me voy a quedar comiendo la factura acá que dejó el capitán. Vení conmigo. Vamos a ver. Ahora volvemos más rápido que pedo de bus. Pedo de bus. Vamos a ver qué pasa en la segunda parte. La segunda inmersión ya fue súper fácil y esta vez vimos a un barco hundido. Sí, estaba hundido desde 1916. Tenía 100 metros de largo. Era un barco a vapor que funcionaba con carbón mineral. Este barco venía a Galápagos 2 veces al año y traía alimentos para la población. Ya no tiene una estructura interna para visitar porque se pasaron muchos años y ya tiene un gran deterioro desde su hundimiento. También vimos a muchos pececitos hermosos de varios colores y yo en un momento me sentía súper cansada y un poco mareada porque estaba igualando la presión en los oídos muchas veces, pero seguí un poco más. Entonces vimos hasta una raya nadando ahí solita. Como esta vez bajamos a 14 metros de profundidad,
al subir hicimos una parada de seguridad que se llama. Es una espera de 3 minutos para que el cuerpo libere nitrógeno poco a poco y evitar problemas serios al subir. Y luego sí seguimos adelante y subimos totalmente hasta la embarcación. Ahí está Lisanita, miren cómo terminó. Porque le dio un poco de mareo del movimiento del barco. Le dio ganas de vomitar. Entonces dicen que hay que acostarse para no ponerse mal. Ahí la tenemos, mira, pobrecita. Ahí no nos mareamos. Sorpresivamente yo estoy bien. Sorpresivamente. Sorpresivamente. Me parece que sí. Ahora lo que hicimos fue bajamos y vimos un barco hundido. Fue emocionante ver el hélice del barco tirado en el fondo del mar. La verdad que eso, tan grande, poder tocarlo ahí, una cosa loca. Y vimos un pez globo gigante también que no estaba inflado. Fue mucho mejor que la primera vez y estuvo divertido. Lo que sí vi abajo que me olvidé de comentar fue una sirena que estaba en bikini con una tanguita bien finita y me llamó para charlar y le digo, yo no soy de hacer esas cosas, le digo, soy un hombre casado, yo jamás me iría con una sirena bajo un barco. Si vienen acá y ven la sirena, ya saben, está ahí abajo, vive ahí. Llegamos del tour, estaba la policía allá en el agua, mirá, ahí se las muestro, miren. Ahí estaba la policía mirando si estaba todo el mundo usando los chalecos. Y fíjense acá cuando te bajás hay un señor que mira los turistas si no se han llevado nada del mar. O sea, todo está muy bien cuidado en la isla. ¿Vos te diste cuenta de eso, Lisana? Lisana está mareada todavía, pobre. Para mí está mareada por tanta luna de miel. No. Es que la segunda vez yo ya estaba cansada, entonces estaba como enfocada mucho en la respiración, no sé qué. Entonces un momento pensé, ¿será que hago así y termina o...? Ah, yo no entendí. Vos me hiciste una seña, ¿vamos a dormir, era? Sí, es como que estaba cansada, pero no quería No, arruinarlo. vos tenés que hacerme así. Sí, pero no quería arruinarlo a vos, tal vez querías más. No, yo también ya estaba para irme, no aguantaba más. Bueno. Cansa eso. Entonces, ahora el barco movió mucho igual. Un poco de descanso me vendría bien. Pero bien. ¿Qué te pareció a vos ver el barco ese, bien? O sea, el buceo en general me gustó que lo he hecho. Para la segunda vez, no sé. Yo tampoco, no sé si lo repetiría. Porque siento que es bastante exigente para el cuerpo. Sí. O sea, no me... Para los pulmones, la cabeza. Sí. Me gustó que lo hicimos porque siempre estaba curioso por eso. Pero no me enamoré así que me encantó y lo haría muchas veces más. Sí, yo tampoco. Siento que no es para cualquiera y hay que tener preparo físico. Pero sí, está bueno que todos prueban. La experiencia una vez en la vida, sí. Quien tiene la posibilidad de salud para probarlo, creo que vale mucho la pena. Pero no es algo que haría toda la vida tampoco. Claro. Qué curioso lo que nos acaban de decir. Le digo, Matilda, ¿me puedo ir ahora a hacer ejercicio? No, me dice. Cuando uno hace buceo no puede ejercitarse, tomar bebida alcohólica y fumar. Claro. ¿Por qué le digo? Porque el cuerpo ahora está alargando todo el nitrógeno. Así que, ¿qué es lo que sucede ahora? Hay que descansar. Nada de luna de miel. Nada de cosas raras, nada de mareos. A mí me encantaría ahora y que la audiencia ponga en los comentarios si Lisana debería tener un hijo conmigo o no. Yo quiero que la gente opine. Mateo, ella tiene 23. Eso es decisión nuestra. Yo tengo 37. Bueno, pero yo quiero saber si la gente quisiera o no. Obvio. Porque yo quiero, pero hay que ver si la madre quiere. La mujer lo debe sentir, no se la debe obligar. Ella debe sentir cuando naturalmente lo quiera el bebé. Por eso. Por eso. Pero yo nomás quisiera saber si la gente quisiera. No que diga sí o no la gente. Si la gente quisiera. Porque a mí ya me tocó la puerta de la paternidad. Y les digo cuándo me pasó. Me pasó ahora en el casamiento. Porque en nuestro casamiento la cantidad de familia que había, yo no lo podía creer. Lo que nos quieren. Entonces ahí me di cuenta que quería tener un hijo. Vamos viendo, sigan viendo. Ahora, fíjense una cosa curiosa de esta isla. La diversión de la isla es jugar un deporte que no sé cómo se llama, que es con una pelota de fútbol. Fíjense, juegan con una pelota de fútbol a un deporte
que se llama voleibol, pero parece que tienen reglas diferentes. Mirá, lo vamos a ver más cerca de acá. Miren cómo lo juegan. Fíjense. Mira, la red está más alta y la pelota parece de fútbol. Es que es ecuavoli, compa. No es voleibol. ¿Puedo preguntarte de qué se trata este deporte? Este deporte no es como el voleibol. No es voleibol. Se llama ecuavoli. Se juega con ese tipo de balón y de 3 nomás. De 3 personas, ecuavoli. Ecuavole. Ecuador voleibol. No, o sea, así lo llaman. Ecuavole. No sé el Y se significado juega en sí, ¿por qué? Pero se juega de 3 personas, de 3 por equipo. con una pelota de fútbol. ¿No es cierto? Porque Se lo conducimos como de voleibol, eso no es de fútbol. Se lo utilizan sí, pero es de es de ecuavole. ¿Y cuántos puntos juegan acá? 12. 2 tiempos de 2 sets de 2. ¿Y le pueden pegar con el pie? No. O sea, a veces sí, Como última instancia. hasta la cabeza sale único. Con la cabeza. ¿Cuál cabeza? Ah, No se puede tocar con cabeza, no. no se puede. Cuando hay partidos buenos, pero ese ya no es dentro del deporte, que los buenos dan pata y cabeza, que uno llama, que no utiliza la mano, sino la cabeza y Sí. el pie. Esos son los que demasiado, que son buenos y arman de una manera diferente. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Se quedan acá y espera que entra otro y sale? Claro, sí, después que se acaba el partido, ya está, arman otros partidos y jugamos. Sale 3, entran 3 y así. El que gana se queda. No. Ah, no. Por apuesta. Por apuesta plata. 120 por lado, 240 el partido, $. Pero usted tiene pinta de deportista, así, mira, se parece aquí a nuestro país. Este es el mejor ganchador que hay aquí. Él es el mejor. Él es el más campeón. ¿Cuál? ¿Ese? Él es más. Aquel. Sí, él es más. Sí. Es más. Pero más cachudo él. Mirá cuánta gente viene. Gracias, muchachos. Hay más, Que tengan un buen partido. ¿Qué? Jueves y viernes vienen más gente. Se llena. ¿Qué es el deporte de la isla? Sí, es que la gente viene, se distrae, hacemos bromas como ahorita tú ves ahorita. Se ríen. Después el trabajo. Claro. Gracias, gente. Chao, gente. Gracias. Recibimos el contenido que ustedes ya lo vieron en el video. Y ahora vinimos a la playa de Lobos, La lobería. la lobería, porque acá hay una cantidad tremenda de lobos marinos y están todos acá. Ellos vienen acá a reproducirse. Porque ahora estamos en la época de reproducción. O sea, si volteas la cámara, se van a caer de su silla, no se caigan, ¿eh? Fua. No, la cantidad que hay es una locura. Miren lo que es esto. Ahora está medio de noche, pero si fuera de día verían ahí como 1.000.000. Y hay bebés, Sí. hay grandes. Ahora hay muchos bebés porque es la época de la reproducción. O sea, ya reproducieron, están los bebés. La mamá ahí durmiendo. Ay, los amo tanto, son tan lindos. Parece que están erutando. ¿Viste? Y yo, Lisana, adelante de todos estos lobos marinos que están presentes acá escuchando, te quería hacer un pedido, Sí. que es que estoy preparado para ser padre. ¿Y qué tenía que ver? Quería aprovechar el momento de los lobos acá para decirte eso, Bueno, que me gustaría, me alegro. quería dejar registrado que me gustaría tener un hijo. Me alegro. Me alegro, dice. Vea, quería preguntarte si vos estás preparada o todavía no. Siento que en No te quiero poner presión. este momento todavía no, porque hay unas metas que quiero lograr. Entonces, te pido un poco más de tiempo. Bueno, vamos a comer entonces.